Puse mi esperanza en el Señor, y Él se inclinó para escuchar mi clamor y me libró de la fosa mortal, y me libró del lazo del cazador. Cuánto te amo, eres Señor, eres único, Jesucristo, único para mí. Puso mis pies sobre la roca inconmovible y dio firmeza a mis pisadas, y puso en mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Redentor. Por eso cuánto te amo, eres Señor, eres único, Jesucristo, único para mí. Esto es para usted. El Señor me dijo: soy tu Salvador, yo te he adquirido y eres de gran valor. Yo a ti te he escogido y por tu nombre te llamé, de hoy y por siempre contigo estaré. Del oscuro abismo me rescataste y me diste el vuelo de un águila. Mas ahora tu mano nunca me ha dejado, me has sostenido, tú siempre estás. Cuánto te amo, eres Señor, eres único, eres Jesucristo, único para mí. Cántalo conmigo. Cuánto te amo, díselo. Tú eres único, Jesús, Jesucristo, único para mí. Jesús Cristo.
Un abrazo fraterno a todos nuestros amados hermanos y amigos y a esas familias lindas que siempre nos sintonizan a través de este su programa y de este su canal Dios TV. De verdad nos gozamos de tener la oportunidad de poder compartir con ustedes verdades que siempre nos edifican, verdades que nos transmiten vida, verdades que nos traen sanidad, que nos traen liberación, que quitan vendas y que establecen el reino de Dios en nuestras vidas. Así es que póngase cómodo, gócese, porque vamos a compartir una verdad elemental y aspectos muy importantes en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. Un aspecto simple pero muy primordial. Primordial, efectivamente. Ese aspecto es un aspecto primordial en la vida del creyente. Me refiero a la oración. Precisamente en este tiempo, como iglesia, siempre Dios nos ha guiado y nos ha dirigido a lo largo de muchísimos años atrás. No sé cuántos años, cantidad de años, a llamar a la iglesia a un tiempo de oración y de ayuno. En este tiempo, específicamente nosotros en este tiempo tenemos, ya medio año y a lo largo del año, pero en este tiempo específicamente llamamos la iglesia a 12 días de ayuno. 12 días de ayuno simbolizando los 12 días de los 12 meses del año. Y nos gozamos porque vemos la gloria de Dios, vemos la majestad de Dios, nos acercamos a Dios y Dios hace grandes y tremendas cosas. Así es que le invitamos a que usted en este principio de año tenga su tiempo con el Señor, su tiempo de ayuno y de búsqueda, para que prepare a lo largo, delante de la presencia del Señor, prepare usted el año, todo lo que viene, lo prepara delante de la presencia del Señor. Así es que vamos a estar hablando entonces sobre algo primordial, esencial en la vida del creyente y en la vida de la iglesia, la oración. ¿Saben una cosa? La oración produce resultados. Dígalo usted ahí en su casa, la oración produce resultados. Produce resultados. A lo largo de todos los sagrados escritos, usted verá que las batallas eran logradas a través de la oración, de la búsqueda de Dios. El pueblo de Israel, desde el principio de la creación, los hombres de Dios, el pueblo de Israel, los reyes, los jueces, los profetas, Jesús mismo, la iglesia neotestamentaria, a través de la oración se ponía un fundamento para la victoria en cada batalla. No podemos alcanzar victoria si no somos gente que buscamos la presencia de Dios, si no ponemos fundamento a esa victoria que es la oración, la adoración. Hay diferentes formas de oración, pero es la búsqueda de Dios, es la comunión con Dios. Entonces, señoras y señores, eso me enseña a mí a lo largo de la palabra que la oración produce resultados. La oración produce resultados. Produjo resultados en el Antiguo Testamento, produjo resultados en el Nuevo Testamento y produce resultados hoy en el tiempo actual con la iglesia del Señor. La oración es un poder que Dios nos da para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. A través de la oración podemos traer el cielo a la tierra. A través de la oración podemos traer el cielo a la tierra. Porque la Biblia dice que todo lo que atáremos aquí en la tierra sería atado en los cielos. Y todo lo que desatemos aquí en la tierra sería desatado en los cielos. O sea, se puede gobernar cosas que están en los cielos a través de la intercesión, de la oración, de la adoración, las diferentes formas de oración. Pero tenemos que aprender a orar y aprender a adorar a Dios y aprender a entrar en esas batallas, dándole gracias a Dios de antemano por la victoria que Él nos da a través de la oración, porque en la oración Él nos empodera. Entonces, Pablo, hablando precisamente de la oración, mire lo que dice. Allá en su carta a Timoteo, en el capítulo 2, dice de esta manera, verso 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Mire lo que puede hacer la oración, traer quietud y que vivamos reposadamente. A través de la oración establecemos gobierno de Dios sobre los gobiernos mismos. Es poderosísima. Y dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Que muchas veces tenemos en nuestra agenda muchas cosas por hacer.
O en la iglesia del Señor tenemos departamentos, ministerios para visitar a los enfermos, ministerios para ir a orar por los enfermos, ministerios en las cárceles, ministerios en los hospitales, ministerios de evangelización, ministerios de sanidad interior, etcétera, etcétera. Pero Pablo dice, ante todo, si quieren evangelizar, ante todo, si quieren sanar a los enfermos, ante todo, oremos, oremos, oremos. Pablo está diciendo aquí, y la exhortación es, ante todo, la iglesia debe de orar. Para todos los planes, usted y yo debemos de orar. Para los planes que tenemos para este año que inicia, debemos de orar. Para los planes que usted como casa del Señor tiene, debemos de orar. Para los planes que usted como familia tiene, debemos de orar. Para los planes como matrimonio tenemos, debemos de orar. Como individuos, debemos de orar. Porque los sueños se cumplirán solamente en la presencia de Dios, mis amados. Y entonces dice, ante todo, ante cualquier cosa, antes que nada, oren. Antes que nada, oren, dice Pablo. Antes que nada, oren. Me estoy acordando de que cuando era muy pequeño, mamá me mandaba a la pulpería. En el contexto nuestro decimos pulpería, en otros contextos es súper. Me mandaba a la pulpería con una lista. Era muy pequeño, tal vez 7 años, 8 años. Una lista de 8 cosas, 6 cosas. Y me decía, todas hay que comprarlas. Pero esta es prioritaria. Esta tiene prioridad. Esta otra tiene prioridad. Entonces aquí Pablo nos está diciendo, hay muchas cosas en la agenda de la iglesia. Hay muchas cosas en la agenda de cada ministerio. Hay muchas cosas en la agenda de cada individuo. Pero ante todo, antes que nada, oren. Antes que salgan a trabajar, oren. Antes que el día se asome, oren. Antes que cualquier cosa, oren, es lo que Pablo está diciendo. Os exhorto que antes que todo, oren, porque esto agrada a Dios. Esto agrada delante del Señor, porque es poner en prioridad a Dios. Es ser obediente a la palabra de Dios que nos está exhortando, que antes que nada, oremos al Señor y pongamos delante de la presencia de Dios todas las cosas. A ver qué nos dice el apóstol Pedro también con respecto a esto. Allá en el 1 de Pedro capítulo 4, verso 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. El Señor viene, señoras y señores. Este mundo está en caos, este mundo está revuelto, este mundo cada día se pone más impía esta situación. Y necesitamos entender que el Señor ya viene. Y Pedro dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Pedro está diciendo aquí, antes que venga el Señor por la iglesia no debe de ocuparse en lo primero, en lo segundo, en lo tercero, sino que debe ocuparse en lo primero, que es oren, manténganse orando. Manténganse orando. ¿Cómo vamos a estar firmes? ¿Cómo podemos estar firmes, hermanos, para el día malo? Solamente orando. ¿Cómo podemos estar firmes para que cuando el Señor venga y teniendo las lámparas encendidas y aceite en nuestras lámparas, a través de la oración? Pedro está diciendo aquí, antes que venga el Señor, la iglesia, ocúpese, antes que nada, manténgase orando. Pablo lo acaba de decir, les exhorto el Espíritu Santo de Dios a través de Pablo, a que oren antes que nada. Antes que nada, usted tenía un negocio que hacer, antes que nada, ore. Usted tenía una decisión que tomar, antes que nada, ore. Cualquier proyecto que usted tenga, antes que nada, ore. Póngalo delante de la presencia del Señor. Pablo está exhortando aquí, antes que nada, oremos. ¿Sabe una cosa? Me estoy recordando, yo leía hace mucho tiempo un proverbio africano. Y el proverbio decía que el diablo está en el techo de la iglesia. Y que si la iglesia comienza a alabar y a danzar, eso no incomoda al diablo, decía el proverbio. Si en la iglesia se comienza a predicar, si alguien comienza a predicar, eso no incomoda al diablo. Pero si la iglesia comienza a orar, si la iglesia comienza a adorar, si la iglesia comienza a exaltar a Dios, si la iglesia comienza a interceder, si la iglesia comienza a dar gracias a Dios como una forma de oración, el diablo cae del techo.
dice ese proverbio. El diablo cae del techo y trae problemas. Viene para enfrentar y resistir la oración. Pero gracias al Espíritu de Dios, que en la oración precisamente Dios nos unge para hollar sobre serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. La oración misma nos unge para echar fuera todo demonio y establecer el reino de Dios. Por lo tanto, que caiga el diablo del techo, sacudámosle el techo, sacudámosle el piso al diablo, que caiga el diablo del techo y que lo quebrantemos en el nombre de Jesucristo a través de la oración. En Lucas capítulo 11 nos encontramos al Señor Jesús orando. Dice en el capítulo 1, en el versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, dice que uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Creo que para este tiempo poco se habla muchas veces sobre esto. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia, aunque conoce el llamado de Dios para la oración, somos una iglesia que no oramos. Lo menos que hace la iglesia, hacemos muchas cosas, cumplimos muchas labores, realizamos muchos ministerios. Lo que menos hace la iglesia es orar. Lo que menos hace el creyente es orar. La iglesia se ha olvidado de la oración. Realizamos, repito, muchas cosas, pero nos olvidamos de orar. Creemos en el Señor Jesucristo, creemos en la palabra de Dios, pero lo que menos hace el creyente es orar. Seamos honestos, reconozcamos esto. Por eso hay tanta debilidad en la iglesia, por eso hay tanto pecado, por eso hay tanta confusión, por eso el diablo toma tanta ventaja, porque lo que menos hace el creyente es orar. Orar. Mi vida fue marcada por un hombre de Dios que sacudió las naciones, sacudió Latinoamérica, sacudió las islas del Caribe, Panamá, México, Estados Unidos. Por largos años tuvimos una relación de ministerio. Me refiero al hermano Gille Ávila, que ya está con el Señor. Un hombre que siempre decía yo, por la vida de oración, por la vida de consagración, 5 a 7 horas diarias de oración. Un hombre que caminaba en la tierra pero vivía en el cielo. Marcó mi vida, marcó mi casa, estuvo muchas veces en mi casa. Yo estuve en su casa, conocí su vida. Caminamos en diferentes campañas, en intercesión y de todo. Hermanos, y él decía, la oración es la respiración del creyente. Si no hay oración, el creyente está muerto, porque no respira. Esa vida de oración de ese hombre marcó nuestra vida, marcó nuestro ministerio, señoras y señores. Y aquí el Señor Jesús dice que estaba orando en un lugar, porque Jesús se apartaba, amanecía orando muchas veces. Se apartaba en una barca y se iba a alta mar para aislarse de la presión de las gentes. O se iba a un monte para orar, siempre estaba orando. Pero cuando aparecía en el escenario público, la unción de Dios en él fluía para sanar a los enfermos. La unción de Dios en él fluía para libertar a los cautivos. La unción de Dios en él fluía para resucitar a los muertos. Los cojos andaban, los ciegos veían, los sordos oían, los mudos hablaban, porque la unción de Dios en él fluía para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos. Entonces los discípulos vieron aquello en el Señor Jesús y no le dijeron, enséñanos a echar fuera demonios. Le dijeron, enséñanos a orar. La iglesia debe de pedirle, el creyente debe pedirle al Señor, Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar, enséñame a tener comunión contigo, enséñame a tener relación contigo, enséñame a tener intimidad contigo, Señor. Y aquí el Señor Jesús está diciendo, aquí el Espíritu de Dios nos dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. En un lugar. La oración, señoras y señores, es ese lugar donde desarrollamos nuestra relación con Dios. Es ese lugar donde desarrollamos nuestra comunión con Dios. La oración es un lugar espiritual. La oración es un lugar espiritual.
Podemos hablar de un lugar geográfico, sí. Puede hacer que usted le ore en la sala, en el cuarto, en el baño, en la oficina, en el estudio, en el carro, donde usted se sienta cómodo. Usted puede buscar un lugar geográfico para orar. Pero más que un lugar geográfico, el Espíritu de Dios está hablando aquí de que la oración es un lugar espiritual. Un lugar espiritual. Y Jesús estaba en ese lugar espiritual orando. Un lugar espiritual, mis amados. Un lugar espiritual donde Dios quiere revelarse. Un lugar espiritual donde el Espíritu de Dios quiere revelarse a nuestras vidas. Un lugar espiritual donde el Espíritu de Dios, donde más bien ese lugar se origina en nuestra oración. Ese lugar espiritual se origina en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con Dios. Y allí en ese lugar, Dios se manifiesta en nuestras vidas, Dios se revela en nuestras vidas. Allí en ese lugar conocemos lo que es la santidad de Dios en la presencia de Dios. Allí en ese lugar venimos a conocer a Dios y Él se revela en nuestras vidas y Él nos empodera para los que servimos en el ministerio, nos empodera para hacer las obras de Dios, pero también a todo creyente le empodera para salir al día, cada día, para enfrentar las opresiones, las angustias, las tribulaciones, los demonios que se levantan contra la familia, contra usted, porque cuando estamos en ese lugar, cuando desarrollamos nuestra relación con el Señor en ese lugar, Dios nos empodera. La Biblia entonces nos está hablando aquí que cuando se habla de ese lugar, se habla de la oración. Escúchelo, se habla de la oración. Y ese lugar, si no tenemos un lugar de adoración, si no tenemos un lugar de oración, hermanos, es que no estamos orando. Y no me refiero, vuelvo y les repito, solamente a un lugar físico, a un lugar geográfico. Me refiero a que este lugar del que está hablando aquí, la Biblia, se refiere a la oración. Génesis capítulo 22 nos dice, nos está hablando de Abraham. Cuando Abraham sube al monte Moriah para ofrecer a Isaac como sacrificio en el altar de Dios. Y ya cuando llega al monte Moriah, lo pone en el altar para obedecer a Dios. Levanta su mano para sacrificar a su hijo. Y Dios le dice, detente, porque conozco que tú temes a Dios. Ahora conozco que temes a Dios y no me has rehusado tu hijo. Entonces Dios le provee el carnero para el sacrificio. Y Abraham, dice la Biblia en el versículo 14, que llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Llamó el nombre de aquel lugar, porque ese lugar es la oración. Fue en la comunión con Dios, en el lugar de comunión con Dios, en el lugar de relación con Dios, en el lugar de intimidad con Dios, en el lugar de la oración, donde Dios se reveló a él, donde Dios le habló, donde Dios le proveyó, donde Dios le proveyó para el sacrificio. Hoy Dios nos está hablando a nosotros que subamos a la presencia de Dios, que vengamos a la presencia de Dios, nos pongamos nosotros como ofrenda, que seamos nosotros como ofrenda, y allí en el altar de Dios le ofrezcamos nuestro Isaac, lo que más amamos, nuestro yo, nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra altivez, nuestra soberbia, nuestros apetitos carnales, nuestros deseos mundanos. Nos pongamos en el altar y nos rindamos allí, le presentemos nuestro yo y muramos en la presencia de Dios, porque en ese lugar se muere, en ese lugar se muere. En ese lugar morimos a nuestros deseos. En ese lugar morimos a nuestros apetitos humanos o carnales. En ese lugar morimos a nuestro egoísmo, a nuestra soberbia, a nuestra altivez, a nuestro amor por nosotros mismos. En ese lugar Dios nos está llamando a subir a ese lugar, a ese monte, al monte de la oración, a ese lugar de comunión, a ese lugar de relación, a ese lugar de intimidad con el Señor. Gloria al nombre del Señor. Y veamos lo que nos dice también la Biblia en Primera de Reyes. Y Dios le habla a Elías y le dice, capítulo 17, entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová,
en cuya presencia estoy. Era un hombre de oración, era un hombre de intercesión, era un hombre de comunión con Dios, era un hombre de intimidad con Dios. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Le dice que no habrá lluvia ni rocío en estos días, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer, que te den allí de comer. Y fue y hizo conforme a la palabra de Jehová. Y cuando el arroyo se secó, dice la Biblia aquí, entonces vino palabra de nuevo a Elías y le dijo, levántate y vete a Sarepta, vete de allí, de Querit, y vete ahora a Sarepta, y mora allí. Y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Qué tremendo, amados. Para Abraham, aquel lugar fue el allí de la revelación de Dios, el allí donde Dios habló a su corazón, el allí donde Dios se agradó de él por la obediencia que tuvo para Dios. En la oración rendimos nuestras vidas a Él. En la oración quebramos nuestro alabastro delante de su presencia. En la oración, hermanos, lo conocemos a Él. Él habla a nuestras vidas. En ese lugar de oración aprendemos a conocer sus directrices. En ese lugar de oración, en ese allí geográfico, pero en ese allí espiritual, aprendemos a nutrirnos de Él, a comer de Él, a llenarnos de Él, a que Él se revela en nuestras vidas. Aprendemos a ser sustentados por Él como Elías fue sustentado en ese allí espiritual, en ese lugar, en ese allí espiritual. Y la Biblia nos enseña, vamos ahora a Mateo capítulo 6, verso 6. Dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Señoras y señores, para Abraham era un lugar la oración. O la oración era un lugar de comunión, de relación, era un lugar de intimidad con Dios. Para Elías era un allí espiritual, de comunión, de sustento para su vida. Para Jesús lo llama ese lugar, el lugar secreto, el lugar secreto, el lugar de la relación con Dios, el lugar de la comunión con Dios, el lugar de la intimidad con Dios, el lugar de la revelación de Dios para nuestras vidas. Allí donde desarrollamos comunión con Él, allí donde en ese lugar de revelación se origina a través de nuestra comunión con Él. Y es allí en ese lugar donde Dios se revela, es allí en ese lugar donde lo conocemos, es allí en ese lugar donde aprendemos a obedecer a Dios y aprendemos a morir a nuestros deseos, en el allí espiritual que Dios nos está hablando aquí y que lo llama el lugar secreto. Jesús lo llamó el lugar secreto. Abraham lo llamó aquel lugar. Elías lo llamó el allí espiritual. Jesús lo llama el lugar secreto. Ese es el lugar de comunión con Dios, ese lugar de relación con Dios, ese lugar de intimidad con Dios, ese lugar donde si no hay un lugar en nuestras vidas, si no hay oración en nuestras vidas, amados míos, no habrá entonces recompensa. Porque Dios tiene un sistema de recompensa. Lo dice aquí. Cuando entramos en la comunión con Dios, entramos en relación con Dios, entramos en ese allí espiritual de intimidad con Dios. Señoras y señores, entramos a ese lugar secreto que lo llama Jesús. Entonces, cuando estamos en lo secreto de Él pelea nuestras batallas en público. Él nos recompensa en público. Él entonces muestra su gloria en público.
te sana, te liberta, te bendice, te prospera. Los problemas cambian porque mientras busquemos nosotros en lo secreto, Él nos recompensa en público. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Levante ahí sus manos y alaba la gloria de Dios. Levante sus manos y alaba la gloria de Dios. Dios está ministrándonos. Dios está trayéndonos luz. Dios está quitando vendas y velos, y Dios nos está insuflando de su poder para que amemos su presencia, para que busquemos su presencia, para que amemos tiempos de intimidad, tiempos de comunión con Él y tiempos de adoración con Él. Amados, si no hay un allí, si no hay un allí en nuestras vidas, si no hay un allí espiritual, si no hay ese lugar que es la oración, lo que estamos viviendo es una religión. Debemos de entender que desde ese allí Dios nos transforma. Debemos de entender que desde ese allí Dios nos desata de nuestras ligaduras, de nuestras ataduras, de nuestras impiedades, de nuestros deseos malsanos, de nuestros malos caminos. Dios nos perdona, Dios nos desata desde ese allí. Debemos de entender que desde ese allí Dios nos ministra. Debemos entender que desde ese allí Dios se revela en nuestras vidas. Pero mis amados, si no hay un allí en nuestras vidas, lo que tengo es una religión. Si no hay un allí en nuestras vidas, lo que tengo es una religión. Porque ese allí es ese lugar espiritual. Ese allí es ese lugar de relación, de comunión con Dios. Porque la oración es el lugar donde respiramos de Él. Oiga, la oración es ese lugar donde respiramos de Él. Respiramos de su amor, respiramos de su bondad. Es ese lugar donde respiramos de su fidelidad, es ese lugar donde respiramos de su misericordia, de su paz. Pero si no respiramos, nos morimos. Si no respiramos, nos morimos. Y un creyente no puede vivir sin ese lugar de respiración que es la oración, porque se muere. O lo que está viviendo, entonces es una religión. Señoras y señores, aprendamos. Pidámosle al Espíritu Santo y digámosle: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Ahí donde usted está, incline su cabeza y dile: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar según tu palabra, a ser obedientes al llamado tuyo. Antes que todo, Señor, antes que todo, Dios mío, enséñanos a orar. Amados, cuando estamos fuera de ese allí, cuando estamos fuera de ese lugar de adoración, de ese lugar de oración, cuando estamos fuera, cuando no estamos teniendo ese lugar de adoración, ese lugar de comunión, ese lugar de intimidad con Dios, cuando estamos fuera, el Eterno no ordenará a los cuervos que nos den de comer. Cuando estamos fuera de ese lugar de adoración, de ese lugar de oración, cuando estamos fuera de ese allí espiritual, el Eterno no podrá ordenarle a la viuda que nos sustente, como lo hizo con la viuda de Sarepta para que sustentara al profeta Elías. Pero cuando estamos en el allí espiritual, cuando estamos dentro de ese allí espiritual, cuando estamos en ese lugar de oración, en ese lugar de comunión con Dios, en ese lugar de intimidad con Dios, cuando estamos allí, Dios te dice, cuando estamos caminando con Él, cuando estamos adorándole a Él, cuando estamos teniendo comunión con Él, entonces Dios te dice: ya ordené que te den el trabajo que buscabas. Ya ordené que te den el trabajo que buscabas. Ya ordené que venga tu liberación, la liberación que has buscado. Cuando estamos en ese allí de Dios, cuando estamos en ese allí de Dios, en la comunión con Dios, en la oración con Dios, cuando estamos en ese allí espiritual que es la oración, entonces Dios te dice: ya ordené protección para todos tus bienes. Ya ordené protección para todos tus bienes, para todos tus bienes. Ya ordené protección para tu casa, para tu vida. Ya ordené protección sobre tu vida de gérmenes, virus, bacterias, microbios, pandemias. Ya ordené protección del coronavirus. Ya ordené protección del coronavirus. Cuando estamos en ese allí geográfico y ese allí espiritual, que es la oración, entonces Dios te dice: ya ordené paz, ya ordené restauración para tu familia, ya ordené la unidad en tu familia. Cuando estamos en ese allí espiritual, amados,
Entonces Dios te dice, ya ordené gobierno, ya ordené dominio, ya ordené autoridad para que todo se te sujete en el nombre de Jesús y ninguna obra del diablo prospere en contra tuya. Pero ¿qué problema? Queremos toda la bendición del Eterno, pero viviendo fuera de ese lugar, de ese allí espiritual, de ese lugar de relación con el Eterno. Queremos toda la bendición de Dios, pero sin oración. Y esto es religión. Lo que estamos viviendo es una religión, entonces. Aprendamos a orar, hermanos. Aprendamos a pelear las batallas. Aprendamos a tener relación con Dios. Porque la mayoría de los creyentes hoy no tienen ese lugar espiritual. Hoy no tienen ese lugar secreto. Hoy no tienen ese allí de relación con Yeshua, con Adonai. Y por eso es que hay una frustración tremenda. Por eso es que hay queja. Por eso es que no hay respuestas. Porque no hay ese allí. Porque no hay ese lugar. Porque ese lugar está vacío. Porque no hay oración. Señoras y señores, pidámosle al Espíritu Santo de Dios, enséñame a orar. Enséñame a orar. Porque, mis amados, la oración es ese lugar de revelación que se origina en nuestra relación con Dios, donde le conocemos y donde le conocemos a Él, donde Él se muestra en la hermosura de su santidad y donde Él nos empodera para hacer su obra y para salir cada día a enfrentarnos a todo tipo de demonios, a todo tipo de circunstancias adversas, todo tipo de problemas y salir vencedores en el nombre de Jesucristo. Entonces la oración es ese lugar donde desarrollamos relación con Dios y donde debemos de anhelarlo, anhelar de su presencia. Es ese lugar donde respiramos de su amor, donde respiramos de su poder, donde respiramos de su gloria, donde respiramos de su presencia, donde crecemos, donde Él se revela en nuestras vidas. Es ese lugar donde Él nos empodera para salir a pelear las batallas que cada día usted y yo enfrentamos en el nombre de Jesús. Así es que la oración es un lugar también de poder. Juan capítulo 15, versículo 5 dijo el Señor, sin mí nada podéis hacer. No podemos lograr conquistas, no podemos lograr conquistas, no podemos conquistar las promesas de Dios si no hay oración. Sin mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Y Él está diciendo ahí en Juan, dice, si permanecéis en mí y la obediencia de mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. Señoras y señores, la oración es un lugar de recibir. La oración es un lugar de recibir, la oración es un lugar de poder. Porque dice, sin mí nada podéis hacer. La oración es un lugar de poder, es un lugar de empoderamiento de Dios para nuestras vidas. Pero la oración también es un lugar donde recibimos de la gloria de Dios, donde todo lo que pedimos será hecho. Dice, si permanecéis en mí, la oración es un lugar de permanencia. Dice que el Señor estaba orando en aquel lugar y cuando terminó, la oración es un lugar de permanencia. Podemos permanecer 1 hora, podemos permanecer 2, 3 horas, podemos permanecer mucho tiempo. Podemos permanecer 20 minutos, 15 minutos. Pero es que hoy la iglesia no ora ni eso. Hoy la iglesia del Señor no está orando. Este es un problema que tenemos como iglesia. Por eso es que no hay poder, por eso es que no hay gloria, por eso es que no hay avivamiento. Porque antes del avivamiento Dios llama a la iglesia a la oración. Antes del avivamiento Dios llama a la iglesia a ese lugar de recreación con Él, a ese lugar de intimidad con Él, a ese lugar de comunión con Él, a ese lugar de relación con Él, a ese lugar de revelación donde Él nos empodera. Entonces sí podemos decir, Dios, desciende sobre mi casa, desciende sobre la iglesia, desciende sobre nuestro ministerio, porque antes de un avivamiento Dios va a llamar a la iglesia a la oración. Dios está llamándote a la oración, Dios está llamándote a ese lugar de comunión, Dios está llamándote a ese lugar de relación, Dios está llamándote a ese lugar de intimidad. Antes que todo, antes que cualquier cosa, Dios nos llama a la oración. Te repito, antes que cualquier cosa, Dios está llamándonos a la oración. Iglesia,
Iglesia SHK Soluciones, familias de las naciones, hermano querido, creyentes en el Señor, Dios nos está llamando a la oración. Dios nos está llamando a la comunión con Él. Dios nos está llamando ahí donde Él se revela en nuestras vidas, allí donde Él nos desata, allí donde Él nos transforma, allí donde Él nos ministra, allí donde Él se revela en nuestras vidas. Dios nos está llamando. Levanta tus manos y dile: Dios, perdóname porque he fallado. Me he dedicado a muchas cosas. He antepuesto muchas cosas en mi agenda, como ministerio, como creyente, como familia. Señor, y te he fallado. Ese lugar de oración, ese lugar de comunión, ese lugar de adoración, ese lugar de conocerte, ese lugar de revelación, lo he dejado en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto lugar. Oh Señor, lo he abandonado. Y tú hoy me estás llamando, como llamaste a Abraham, a poner el Isaac en el altar. Tú me estás llamando a ponerme yo mismo en el altar. Tú me estás llamando como Elías a ese allí espiritual para ser sustentado por el Shaddai, por la presencia del Espíritu de Dios. Señor, tú me estás llamando como llamó Jesús a aquel lugar, el lugar secreto, el aposento, lugar de comunión, de intimidad contigo. Tú me estás llamando. Perdóname. Y hoy tomo decisiones para seguir buscando de ti, Señor. Hoy tomo decisiones para poner por prioridad la oración antes que nada. Hoy tomo decisiones, Señor, en el nombre de Jesucristo, para tener comunión contigo, para llegar a ese lugar donde puedo respirar el amor de ti, el amor tuyo, la bondad tuya, la fidelidad tuya, la misericordia tuya, la paz tuya. Porque la oración es ese lugar de respiración. Señor, y en el nombre de Jesús, quiero vida y no muerte. Quiero la unción de tu Espíritu. Quiero la protección de tu Espíritu. Quiero el avivamiento de tu Espíritu sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre mi familia. Quiero que tú saques a mis hijos de las drogas. Quiero que tú saques a mi esposo del alcoholismo. Quiero, Señor, que mis sueños se realicen, Señor. Aunque los haya enterrado, resucítalos, Dios, en el nombre de Jesús. Quiero, Señor, la sanidad de mi cuerpo. Quiero la liberación de tantas opresiones, de tantas angustias, de tantas situaciones en mi vida. Señor, quiero que se desate la prosperidad en mi vida. Señor, pero ayúdame, Dios. Ayúdame a volverme a ti en oración, en búsqueda, a establecerme, Señor, en el lugar de la oración y de la comunión contigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo sé que Dios te ha ministrado. Ahora el punto está en que usted y yo obedezcamos la palabra de Dios. No solamente le oremos, no solamente escuchemos, no solamente oremos, sino que entendamos el llamado del Espíritu Santo de Dios y la exhortación que antes que todo lo busquemos a Él, lo amemos a Él, lo honremos a Él, busquemos su palabra, adoremos su presencia, lo reconozcamos lo que Él es, reconozcamos su poder y nos fundamos en ese tiempo de adoración y de servicio a Él, y entonces las cosas cambiarán. Dios te bendiga, Dios te guarde, y escríbenos si ha sido de bendición para tu vida este tiempo, esta palabra, y gózate en la presencia del Señor. Bendiciones y será hasta la próxima. Chao, chao, chao.